Muy buenas tardes, estimados amigos. Mi nombre es Edgar Vargas y quería hablar brevemente sobre la figura de la detención preliminar judicial, tanto que se ha utilizado este mecanismo coercitivo del artículo 261 del Código Procesal Penal para aspectos a veces, muchas veces políticos, ¿no? Pero yo creo que políticos y mediáticos también, ¿no? Si bien este mecanismo coercitivo del 261 del Código Procesal Penal exige ciertos presupuestos y también dentro del artículo 264 enumeran los plazos en las circunstancias en que se podrían dictar desde 72 horas, 7 días, 10 días y 15 días. Esto conforme a los delitos o también a la complejidad del caso. Por ejemplo, en los casos normales debería dictarse, dice, en 72 horas, ¿no? O sea, de 3 días. Y en los casos, dice, contemplados en el artículo 261, numeral primero, pero que revistan de especial complejidad, deberá dictarse en un plazo de 7 días de detención preliminar judicial. Y en los casos, por ejemplo, de organizaciones criminales u otros que también revisten una especial complejidad investigativa, el plazo, dice, será a determinar de 10 días. Y en el caso de espionaje o terrorismo o demás, dice el plazo no deberá exceder a los 15 días. Bien, bajo ese precepto normativo procesal, es menester señalar que esta aplicación y uso de la detención preliminar judicial se está realizando de una manera bastante no arbitraria, en realidad arbitraria, porque así como se ha dicho mucho sobre la prisión preventiva, sobre la legitimidad de la imposición de la prisión preventiva, y gracias a ese uso y abuso de la prisión preventiva que tantas veces también la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, de la misma forma podemos señalar hoy en día que la detención preliminar judicial también se está ejerciendo sobre ello un uso y abuso en su contenido. ¿Esto a razón de qué? A razón de que, por ejemplo, el precepto legal para legitimar la detención preliminar judicial señala, ¿no?, que no exista flagrancia delictiva, que la pena supere a los 4 años de pena privativa y por su naturaleza, dice, o por sus razones ¿no?, que existan plausibles para considerar que esa persona habría cometido el delito y por circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización, dice, de la averiguación de la verdad, ¿no? En el caso de un detenido preliminarmente por mandato judicial, es una persona que todavía no se encuentra en calidad de imputado, bien, en calidad de imputado, no tiene calidad de imputado. ¿Por qué? Porque no se ha formalizado aún una investigación preparatoria en su contra. Entonces, partiendo desde ese punto, es de entender de que si no se ha formalizado una investigación preparatoria, no se le cualifica como imputado. Entonces, ¿sobre qué hechos podría obstaculizar? Porque la obstaculización es una actividad eminentemente activa. Se tendrá que decir sobre qué hecho obstaculizará o obstaculizó o lo va a volver a hacer. Bien, y sobre el peligro de fuga, por ejemplo, podría fugar, ¿no? Entonces, sobre ello, por ejemplo, debes hablar que hay casos y casos diferentes, ¿no? Entonces, lo que acá sorprende mucho es que la mecánica de fiscalía hoy en día es primero detención preliminar judicial, o sea, decirle, señor Richard Cisneros, usted va a ser detenido porque el juez de investigación preparatoria es mi mesa de partes, porque va a aceptar todo lo que yo le diga, y eso es lo que están haciendo hoy en día, no solo en ese caso, en casos pasados también que he podido ver, se le concede la prisión, o sea, limitar un derecho fundamental con basamentos no desproporcionales, o sea, lo que significa que se le concede la detención preliminar judicial con elementos de convicción que no superan ni siquiera un mínimo pequeño detalle, o de repente inobservando los otros presupuestos. Por ejemplo, en este caso concreto del Richard ¿no?, del señor Richard Cisneros, por ejemplo, habría peligro de obstaculización o de fuga, siendo que es una persona pública
y ha estado haciendo sus descargos públicos, como todo ciudadano, ¿no? Entonces es necesario poder revisar ello, revisar en qué circunstancias se puede utilizar una detención preliminar judicial. Es una herramienta muy interesante y necesaria, sí. ¿Para qué? Para evitar que se siga promoviendo un delito, para evitar de que se oculte evidencias, para evitar de que el victimario ya no represente un peligro a la víctima, por ejemplo. En esas situaciones, la detención preliminar judicial estará justificada y cumplirá también o deberá cumplir con los otros presupuestos, por ejemplo, el peligro de fuga, el peligro de obstaculizar, que sí habrá casos que respondan efectivamente a esos supuestos. Y además, en el párrafo que acabo de señalar en el artículo 164, numeral segundo, excepcionalmente señala la norma, excepcionalmente, ¿no? En los casos, ¿no? En numeral 261, cuando presenten especial complejidad, ¿no? Circunstancias de especial complejidad. En este caso concreto, por ejemplo, de Richard Cisneros, no vemos un caso de especial complejidad. Lo que sí vemos es un caso de especial mediatez, de una especial estigmatización por lo que representa dicha persona, por sus cercanías a Palacio, ¿no? En su momento. Pero el código, el catálogo procesal penal, no está diseñado para personajes o para políticos, está diseñado para la población en general, ¿no? Por un principio de igualdad ante la ley y además con observancia previa a los principios y finalidades rectores de las medidas coercitivas. En el artículo, por ejemplo, 253, numeral segundo, señala: la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad siempre que la medida y exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción. Bien, entonces antes de poder verificar una situación concreta como tal, debo abocarme a conocer estos principios legitimadores de una medida coercitiva que como quiera vulnera un derecho fundamental. Entonces la mediatización de este instituto jurídico procesal coercitivo va a convertir a esta forma de medida de coerción que es necesario para poder realizar actos de investigaciones verdaderos, pero en diversas circunstancias no lo son. Y esa justificación no puede ser atribuida a que el medio de comunicación tal ha señalado de que tú habrías cometido el delito, ¿no? Entonces, esa forma de hacer justicia lo que hace, recogiendo de Gonzalo Labarte, es convertir a nuestra justicia en una justicia de cantina, por ejemplo. Bien, se han pronunciado diversos colegas sobre esta uso y abuso de la detención preliminar, y también conocemos que el camino de esto es luego una prisión preventiva, por la medida coercitiva más lesiva, y gracias al exceso de prisiones preventivas, a su uso excesivo de esta excepcionalidad que se habría hecho regla, teníamos los centros penitenciarios repletos de inocentes, de procesados, ¿no? Que quien le restituye, por ejemplo, esa exposición a la prensa de las personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este ciudadano Richard Cisneros, se le ha expuesto a la prensa como detenido, una satisfacción política, una satisfacción mediática de venganza social. No puede ser permitido un Estado de Derecho democrático con base constitucional. Y es así, por ejemplo, que nos vamos a regir lo que ya se ha señalado sobre esta exposición, por ejemplo, a las personas al ojo público, ya estigmatizándose su culpabilidad, vulnerando el artículo 8.2 sobre, por ejemplo, la presunción de inocencia, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos un precedente, ¿no? El Ruth Viñas Adriancet, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope, dictaminó en la justicia, en el Corte Superior de Justicia de la Libertad, ordenó al Ministerio Público y a la Policía Nacional evitar la presentación ante la prensa de los 26 presuntos integrantes de la banda
supuestamente delincuencial, la Alianza del Valle, ¿no? Bien, además, la jueza solicitó del caso de la policía correcto cumplimiento de este mandato judicial. Existe durante la audiencia lectura de los derechos de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Vamos a recomendar un trato digno y correcto a todos los acusados, a los señores fiscales y policías, a no exponer a los detenidos ante la prensa. Sobre esto también hay un expediente, el 8087-2015, el 9 de agosto de 2016, la Sala Especializada en Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Se determina como inconstitucional exhibir de manera pública a una persona detenida, no juzgada o sentenciada, con motivo de cualquier delito. Nada que el delito es de connotación social, no, eso no tiene nada que ver, ¿no? Este hecho es válido recordar que el artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, reconocida como Pacto de San José, establece que toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se establezca legalmente su culpabilidad, ¿no? Y para establecer legalmente la culpabilidad, existe algo llamado proceso. Y el proceso, la regla del proceso es llevarse en libertad. Las medidas coercitivas o las medidas de cautelares personales son excepcionalísimos, a menos que sea un delito en flagrancia. Si bien es un delito en flagrancia, entonces estamos ya ante una evidencia delictiva. Entonces, ante ello, estimados amigos, es necesario que los operadores de la justicia, no solamente los abogados, sino también jueces, fiscales, comencemos a elaborar un diseño de actuación procesal con respeto a un sistema democrático constitucional. El artículo 5 de la Convención Americana para los Derechos Humanos, derecho a la integridad personal, señala en el artículo 1 y 2, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El segundo señala, nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona tiene derecho. Privada de su libertad se trata con respeto al debido a la dignidad inherente al ser humano. Al exponerle con un chaleco de detenido, ¿no? Estamos exponiendo prácticamente al ojo público a una persona que más adelante podría ser absuelto. ¿Y cómo queda su dignidad? No todas las personas tienen un elemento de psiquis igual a todos, con tanta fortaleza. Hay otros que podrán tener menor fortaleza mental y podrían resquebrajarse, podrían llevar a traumas. Entonces la justicia no tiene por qué ser quien la cause ello, ¿no? Al contrario, la justicia representa un poder del Estado que tiene el deber de cumplimiento, deberes a través de normas internas y también de instrumentos externos. Por ello, estimados amigos, consideramos que este artículo 261 del Catálogo Procesal Penal sobre detención preliminar judicial hasta este entonces ha cobrado una notoriedad negativa porque si bien antes ha estado opacado por la prisión preventiva, pero hemos visto también que será por un tema de política criminal, que sabemos que los diseños para la política criminal deben tener un consenso internacional. El consenso internacional para ello ha facultado otros mecanismos. Por ejemplo, la ampliación de los plazos en la detención, pero detenciones justificadas. Al establecerse un sistema persecutivo en donde basta que la prensa haya señalado que eres posible culpable, en el caso, por ejemplo, del supuesto abogado acosador y que habría violado, sedando a sus víctimas, no obstante se veían al víctima y victimario disfrutando de fiestas, de orgías. Entonces, ante la inmediatez, se ordenó su detención preliminar, para posterior solicitar una prisión preventiva. Eso, estimados amigos, representaría, a mi criterio, que se pide una mini prisión preventiva
para sujetar, o sea, para la búsqueda del supuesto ¿no? delincuente y someterlo a una medida de prisión. Y como la medida de prisión preventiva se estaba fundando casi automático en nuestro país, entonces ya se utilizaba capturarlo, ponerlo a disposición y encerrarlo por 9, 18, 36 meses. Pero la detención preliminar puede haber sido ilegítimo, pudo haber sido ilegítimo. Bien, el Ministerio Público podría solicitar un requerimiento de prisión preventiva sin necesidad de una detención preliminar previa. Entonces, que en nuestro Código Procesal Penal se establezca entonces esos lineamientos. Para el requerimiento de prisión preventiva, previas fechas antes, el Ministerio Público debe solicitar una detención preliminar judicial. Entonces, solo así con una ley escrita previa, podremos entender de que pues, la justicia tiene otro rostro, un rostro punitivo. Pero mientras existan prohibiciones, mientras existan principios de observación obligatoria, entonces no es permisible ello, menos aún cuando se vulnera ciertos principios y derechos más que fundamentales de la persona, como es la dignidad. Muchas gracias, amigos, y vamos a estar pendientes sobre este tipo de casos que es de connotación social y también que podemos ser víctimas, cualquier ciudadano. Muchas gracias.